quiero contarles algo. De pequeño siempre me gustó la historia. Me encantaba conocer de dónde venimos, por qué somos como somos, hacia dónde vamos, en qué creemos. Creo que esta pasión surgió en algún punto porque mi padre le gustaba leer siempre libros de historia, especialmente libros sobre guerras, de estrategias militares, libros bélicos. Siempre fue para él una pasión conocer la historia y de ahí yo me enamoré desde muy pequeño de la historia. Cuando estaba en la media incluso, cuando todos se aburrían en las clases de historia, yo era el Mateo que le encantaba estar ahí. Era una de mis clases favoritas. Y eso me llevó a estudiar y estudiar la historia en general y particularmente la historia del pueblo judío. Fue algo que me apasionó cuando empecé a descubrir nuestra historia y lo que hice fue con el tiempo escribir un blog sobre historia judía y eso me llevó a mis estudios rabínicos ni más ni menos. Y lo que descubrí cuando comencé a estudiar historia judía fue algo que me sorprendió y que vemos en esta parashá, en la parashá de esta semana. Y eso es que no existe la historia judía. ¿Qué significa esto que no existe la historia judía? Mi nombre es Diego y soy el nuevo integrante del equipo rabínico del Círculo Israelita de Santiago, del Merkaz. Acabo de llegar hace poco tiempo y estoy muy entusiasmado de compartir este día con todos ustedes en este espacio que hemos llamado Kol Torah. Ya sé que de todo lo que dije, lo que se han quedado pensando es qué significa que no existe la historia judía. Cuando leemos esta parashá, vemos que la Torá llama a la historia de una forma diferente. Primero y principal, en hebreo, la palabra historia se dice historia. Es una palabra griega, no existe en nuestro lenguaje hebreo la palabra historia en hebreo. Si tengo que usar la palabra historia, tengo que usar una palabra griega que ni siquiera pertenece a nuestra tradición. Por lo tanto, si tengo que pensar en términos de la historia, no existe la historia en hebreo para nuestro pueblo. ¿Qué es la palabra que existe? Lo leemos en esta parashá, Parashat Azinu. Esta es una de las últimas parashot que leemos, en la cual Moshe se despide del pueblo y les cuenta este poema bien largo, donde relata toda la historia, o el recuerdo de la historia, ya que estamos diciendo que no existe la historia judía según la Torá misma o según la tradición, sino que les cuenta la memoria. El texto dice, Zechor Yemot Olam, recuerda, de la palabra Iskor, recuerda los días pasados, Binu Shnot Dor Vador, considera los años de las generaciones, She'al Abija Veyagedja, pregúntale a tu padre y él te contará, Zkeineja Veyom Brulach, a tus ancianos y ellos te lo informarán. La palabra es memoria y por lo tanto lo que descubrí es que no hay historia sino que hay memoria. Y la pregunta ¿es lo mismo la historia y la memoria? Por un lado, quiero contarles algo que es significativo y que marca lo que es el sello del judaísmo de acuerdo a la aproximación o a la visión del mundo masortí, del judaísmo conservador. Todos los que creemos en la historia, creemos en el abordaje y en la visión del judaísmo conservador. Ahora, decir que uno cree en la historia suena extraño porque todos creemos que van pasando cosas que van marcando el tiempo de una forma u otra. Creer en la historia, es decir, yo creo en la historia, es como algo obvio. Sin embargo, a lo que nos referimos cuando decimos que creemos realmente en la historia, es que creemos que lo que Moisés en la Torá, llamaba tradición judía, su tradición judía, no es exactamente lo mismo que Rabbi Akiva, un rabino viviendo miles de años después, llamaba su tradición judía.
Esto lo sabemos porque cuando Rabbi Akiva nació y vivió, al igual que nosotros, lo que Moshe y la generación después, de los que leemos en la Torá y en el Tanaj, llamaban tradición judía, había cambiado porque el templo, el Beit HaMikdash, ya no existía. O sea que lo que ellos llamaban esta es mi tradición, para Rabbi Akiva, igual que para nosotros, ya era distinta. Creo que suceden cosas que van marcando y van transformando la historia. También creo que lo que Rabbi Akiva llamaba tradición judía no es lo mismo que lo que Maimónides en el siglo XII llamaba tradición judía. ¿Y por qué digo esto? Porque Rabbi Akiva falleció unos 500 años antes que surgiera el Islam en la historia. Y si todos sabemos que lo que sucede en la historia cambia la historia, no hay ninguna duda que la aparición o el surgimiento del Islam cambió la historia. Y Maimónides vivió toda su vida bajo dominación islámica. No solo eso, sino que el mundo islámico hizo traducciones del griego al árabe de la obra de Aristóteles. Y Maimónides no leía griego, pero sí leía árabe. Y por lo tanto, influenciado por estas traducciones que llegaron, gracias a la historia, él pudo conocer y leer la obra de Aristóteles y escribir una obra en hebreo que se llama Moreh Nebuchim, la guía de los perplejos, influenciado por el pensamiento de Aristóteles gracias a las traducciones del Islam que Rabbi Akiva nunca conoció, porque, como dijimos, dejó este mundo antes que surgiera el Islam. Y por lo tanto, si creo en la historia, creo que lo que Moshe vivió, lo que Moshe llamaba su tradición judía, definitivamente no es lo mismo que lo que Rabbi Akiva llamaba tradición judía y no es lo mismo que lo que Moshe llamaba tradición judía. Esto significa que la historia va cambiando continuamente a la tradición. Ni que hablar que lo que nosotros vivimos hoy y llamamos tradición judía, 800 años después de la muerte de Maimónides, no puede ser exactamente lo mismo que Maimónides llamaba tradición judía. Nosotros vivimos en un contexto muy diferente. Vivimos en una sociedad que en gran parte es secular y que esto, el mundo premoderno, jamás escuchó hablar de que iba a existir la opción de no elegir una religión. Para el mundo de nuestros antepasados, uno era parte del mundo cristiano o islámico o incluso los judíos, en los términos en los que se encontraban rodeados. Pero decir que uno vivía en un lugar donde la sociedad era secular es algo que ninguno de nuestros antepasados alguna vez imaginó como posible. Y por lo tanto decir que la historia no ha cambiado, que nuestro judaísmo es igual al de Maimónides o al de Rabbi Akiva o al de Moshe, sería históricamente imposible de sostener. Nadie lo creería. En los últimos años, desde que apareció la modernidad, que es producto del iluminismo, la razón y la emancipación, la posibilidad de darle a todas las minorías, incluidos los judíos, los mismos derechos y obligaciones que todos los ciudadanos, los judíos nos hemos preguntado cómo hacer para seguir siendo nosotros mismos y nuestra tradición y al mismo tiempo vivir de acuerdo a la filosofía, al mundo, a la sociedad que nos rodea, del modo que Maimónides y Rabbi Akiva lo hicieron en su propio texto, en su propio contexto con sus textos. En estos últimos años, en los últimos 250 años, un poco más, hemos visto el surgimiento del movimiento ortodoxo, reformista, conservador, Chabad Lubavitch, las corrientes hasídicas. Todo eso no existía en la historia del judaísmo. Un judío premoderno, un judío anterior a todo esto, no tenía en el menú de identidad la posibilidad de elegir identificarse como ortodoxo, como hasídico, como reformista, como conservador. Lo que podía decir generalmente es vengo de una tradición ashkenazí o sefaradí, porque todo eso no existía.
en la milenaria historia del pueblo judío, piensen que 250 años es ayer, y todo eso no estaba disponible en el menú de identidad judía. Por lo tanto, la historia siempre ha cambiado a la tradición. Y esto no es algo malo, es lo que siempre ha sucedido. De hecho, Maimónides nunca intentó vivir ni vestirse como Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva jamás intentó vestirse o vivir como lo hacía Moshe. Cada uno vivía y cada uno enseñaba y llevaba la ropa y la vida del mundo y el entorno que le tocaba vivir. Es inevitable que esto suceda, porque a medida que el mundo va cambiando, a menos que uno esté congelado en el tiempo, uno cambia con el mundo. Y hoy sabemos muchas cosas más, verdades profundas y muy espirituales, que algunos de nuestros ancestros, que eran tan humanos como nosotros, no sabían o no podían vivir. Veamos un ejemplo concreto de esto. En el tiempo bíblico, si uno lee la Torá, la esclavitud era aceptada. Piensen lo siguiente, Moshe libera al pueblo de la esclavitud. Sin embargo, la Torá no erradica 100% la esclavitud y dice nunca más habrá esclavitud, sino que después hay leyes de cómo tener esclavos, incluso hebreos. ¿Cómo hacen los hebreos para tener esclavos? En la época del Talmud, que continúa a la época de la Torá, la esclavitud era aceptada. Se discutía y era parte de lo que era el entorno. Nadie se levantaba y preguntaba, ¿no deberíamos dejar de tener esclavos? Era algo que era parte de la cultura. Hasta el siglo XVIII, entre muchos judíos formados y bien educados, en los Estados Unidos seguimos leyendo sobre la esclavitud como algo aceptado. Hoy no existe ninguna corriente o movimiento o interpretación moderno que defienda la esclavitud. Sería ir en contra de algo que consideraríamos una aberración. Y esta es una verdad histórica, espiritual, que encaja perfectamente con lo que declaré de que creo en la historia y que alguien que cree en la historia, del modo que lo estoy describiendo, es un judío masortí, es un judío conservador. Por lo tanto, lo que argumenta esta idea es que el judaísmo va cambiando y va conociendo y tomando decisiones diferentes a las que vivió antes. A medida que aprendemos más, vivimos más como pueblo y como humanidad, nos convertimos en seres más sabios. Y esto es ni más ni menos lo que sucede en estos días que se acercan. El hecho que tenemos Yom Kippur es reconocer que lo más importante es crecer, cambiar y transformarnos, no quedarnos siempre igual. Eso es una de las cosas más increíbles de nuestra tradición. En el Midrash se cuenta que hay un ángel que le dice a cada hojita, crece. Imaginen nosotros, el ángel que tenemos detrás, que espera que todos los días podamos crecer. Entonces es clarísimo que el judaísmo siempre ha cambiado, y esto es algo bueno porque el día que deja de cambiar, deja de aprender cosas nuevas, deja de ser relevante y deja de llegar a nuestras vidas. La historia afecta a la tradición, siempre lo ha hecho, siempre lo hará y siempre debería hacerlo. Por lo tanto, y como dije al principio, creo en la historia. Pero la historia dijimos que no existe. La palabra historia en hebreo es una palabra griega. No existe el concepto de la historia como la acabo de describir desde la conciencia judía, aunque es innegable que ahí está presente. ¿Qué existe? La memoria. Una vez más, ¿qué dice esta parashá? Zechor Yemot Olam. Recuerda los días de antaño, recuerda los días pasados. Los judíos creemos en la historia y su efecto, y también creemos en la memoria. Y la memoria es mucho más difícil de adquirir y de transmitir. Cuando volvemos a leer el comienzo del viaje de la esclavitud hacia la libertad, en el libro de Shemot, en el libro del Éxodo, la misma enmarca gran parte de lo que es nuestra manera de ver el mundo y nuestro lugar como judíos en el mundo. Es nuestra narrativa que estructura quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, nuestro origen. Y este viaje es una historia continua, que narramos no solamente una vez, sino que es un recuerdo imborrable. La salida de Egipto en nuestra tradición, en lo que nos pide la Torá, Zechor Yemot Olam, es que no narremos nuestra historia como una historia,
sino como una memoria. Tiene que ser vivida como si estuviésemos ahí nosotros también. Tiene que ser traída al aquí y a la ahora. Y esto es lo que hacemos en Pesaj. Si lo recuerdan, decimos literalmente que todos tenemos que vernos a nosotros mismos como si fuéramos esclavos que estamos saliendo de Egipto, cuando bien sabemos que estamos sentados en la mesa y que ninguno de nosotros estuvo sentado, esclavizado en Egipto, pero en ese momento tenemos que sentirnos eso. Y esa es la diferencia entre la memoria y la historia. El judaísmo tiene memoria, tiene que evocar un sentimiento y realmente decir, yo estuve ahí, yo estuve en Egipto. No me estoy contándole algo que le pasó a otros, de hecho ese es el niño malo, sino que lo que estoy haciendo es recordar una experiencia que ya viví. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, los judíos creemos en la historia, pero vivimos en la memoria. La historia es interesante, es pujante, es irreversible, es innegable, pero la memoria es apasionante. La historia es la que nos informa, nos permite ver los cambios. La memoria, Zechor Yemot Olam, recordar los días que han pasado, es la que nos inspira y nos transforma. Todos tenemos que sentir no solo una historia que recibimos, sino evocar una y otra vez nuestra memoria ancestral. Y al fin de cuentas, estamos frente a una verdad que es profunda y que no puede ser vista de una sola manera. Somos un pueblo de historia, aun cuando la palabra historia no existe en nuestro pueblo. Y también somos un pueblo de memoria. Comenzando este nuevo año que se acerca, que podamos también evocar las memorias de nuestro pueblo. Y quiero desearles a todos Shana Tová Umetuká, que sean inscritos en el libro de la bendición, la salud, el sustento, ustedes y sus seres queridos, y que puedan una y otra vez no solo recordar la historia para entender quiénes somos, por qué vivimos como vivimos y por qué queremos ser judíos fieles a su propio contexto histórico, del modo que Maimónides, Rabbi Akiva, Moshe y todas las generaciones lo hicieron, sino también recordar la memoria del orgullo y así saber hacia dónde vamos. Shavua Tov y Shana Tová.